Bueno, en este primer tutorial vamos a realizar un repaso de cuál es el tratamiento que se debe aplicar para el recorte y o calado de imágenes. Vamos a abrir el recurso que es esta imagen. Voy a proceder entonces a arrastrarla al programa de tal forma que se abra. Procedemos a abrir y recordemos lo siguiente: primero, siempre la imagen se debe duplicar. Vamos a proceder entonces a realizar su respectivo calado para aplicarla en la portada de la revista Semana. Vamos a evaluar cuál sería la herramienta más factible para realizar este tipo de retoque. Tenemos que en las capas, el menú fondo se encuentra bloqueado. Procedo a desbloquearla y una vez desbloqueada aconsejo que la dejemos así tal cual. Listo. Me interesa para el cabezote trabajar esta área, por lo tanto voy a recortar lo que corresponde a esta silla, todo lo que hay alrededor de él, en este espacio y en este también. Vamos a mirar entonces cómo podemos hacer ese retoque al respecto. Tenemos varias opciones. La primera, la varita mágica. Al aplicar varita mágica observamos que toma estas áreas que son similares a nivel de color. Recuerden que si desean deseleccionar, le damos la opción control D. Si deseamos que el área de selección sea mayor, le puedo aumentar la tolerancia a 20 píxeles. Donde selecciono, van a observar que hay mayor tolerancia, pero en este caso observamos que se está comiendo parte de la imagen. Yo puedo llegar perfectamente y darle suprimir para que esta área desaparezca. Al igual, también podría en este caso llegar y suavizar los píxeles para que no se note mucho el efecto. Vamos a observar que aquí se recorta esta parte de la imagen. Photoshop tiene una opción que se llama pincel de historia, que observamos acá en la caja de herramientas. Con ese pincel de historia van a observar que yo puedo llegar, ¿cierto?, y pasar por las áreas que de una u otra forma parece que estuvieran mordidas. Esto con la finalidad de recuperar esos espacios que el ideal era no perder antes de realizar el recorte. Y observen que la imagen aparece en completa normalidad. Listo. Tal cual como se aprecia aquí. Si deseamos desaparecer esta área, podría hacer lo mismo con la varita mágica. El problema es que la tolerancia, como está a 20 píxeles, nos va a seleccionar mucho más. Pero la idea es que solamente nos interesa trabajar este pedazo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos hacer lo siguiente. En Photoshop también tenemos la opción de recortar o guiarnos con las respectivas guías, tal cual como aparece aquí. Yo puedo llegar, realizar una copia de esta capa, realizar una nueva capa, realizar una nueva capa y pegar. Perdón, se me fue la imagen que no era. Vamos a seleccionar nuevamente con control clic, selecciono la imagen en una capa nueva, le doy pegar, ¿cierto? Vamos a observar, esta capa. Voy a diferenciarlas aquí para que no nos confundamos. Voy a darle aquí que esto es color rojo y voy a darle que esta es color azul. Listo. Estoy sobre la capa azul, entonces necesito este pedazo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Puedo llegar, seleccionar, darle control C, ¿cierto? Más bien voy a hacer lo siguiente, voy a darle selección, invertir y lo voy a suprimir para que desaparezca todo lo que hay alrededor de la imagen. Volvemos a activar la capa roja, o sea la capa 0, van a observar que aparentemente no se ve nada,
pero puedo proceder, ¿cierto?, a copiar este pedazo y eliminar lo que verdaderamente me interesa dentro del área de imagen. Ahora, puedo hacer lo siguiente. Van a observar que aquí se ve algo mordido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la solución? Volvamos nuevamente al pincel de historia. Procedamos a borrar esta capa entonces. Vamos al pincel de historia. Vamos a ir al pincel. Bueno, entonces aquí con el pincel de historia voy a proceder entonces a retocar estas áreas, tal cual y como podemos apreciar. Listo. Se me fue aquí, no importa. Le damos control Z y miramos posiblemente qué otras áreas pueden aparecer mordidas. Podríamos llegar y hacer esto aquí al respecto, ¿cierto? Y para esta área, entonces, pues yo optaría por hacer un marco, seleccionando más o menos el área que deseo eliminar. Le doy control D. Haría un lazo poligonal para poder eliminar esta área, ¿cierto? Mire que me permite hacer esto. Yo puedo llegar y perfectamente suprimir. Le damos control D y luego con el pincel de historia puedo llegar y proceder a retocar para que no sea muy llamativo ese recorte que se ha realizado. De igual forma yo puedo llegar, tomar la herramienta borrador, aumentamos aquí en la parte superior y puedo realizar este recorte de esta manera. La ventaja es que como contamos con el pincel de historia, podemos aumentar su tamaño de tal manera que cuando pasamos por esos bordes, él nos va a hacer este tipo de efectos para poder realizar el respectivo retoque. Listo, entonces nos permite tener este tipo de resultado, igual que aquí en la parte superior. Listo. Y ahí tenemos entonces el resultado. Vamos a copiar este pedacito entonces. Voy a hacer esto al respecto. Voy a copiar acá. Con este pedacito me basta. Control C. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a darle nuevamente color azul. Vamos a darle pegar. Vamos a observar que aquí en la capa azul aparece este fragmento, ¿cierto? Lo ubico que quede en la misma posición, de tal forma que lo pueda correr hasta acá. Vamos a ver si está tal cual. Hasta acá. Podría hacer lo siguiente. Yo puedo llegar y decirle en el menú de edición, la opción transformar. Menú de edición, transformar. Y le voy a decir distorsionar. La distorsión me permite hacer esto. Amplío de este lado, amplío de este otro, ¿cierto? Y luego le puedo dar Enter. De tal manera que esta capa la puedo enviar hacia atrás y pues el efecto o el montaje no se nota. Bueno, entonces continuemos organizando la presente imagen. Vamos a hacer un pequeño recorderis. En el menú ventana nos vamos a encontrar con la opción historia. Recordemos que la historia nos permite rehacer o tener control sobre todas aquellas acciones que nosotros estamos desarrollando sobre el original o sobre la imagen en el cual estamos trabajando. Vamos a buscar aquí en historia. Nos aparece este menú en el cual van a observar que aparece la primera acción, que es la portada, y todas las acciones que hemos desarrollado hasta el momento. Vamos a generar una nueva instantánea, crear instantánea nueva. Esta instantánea se hace con la finalidad de tener un control del paso a paso de las acciones que hemos desarrollado. Ejemplo, si me volvemos aquí a portada, van a observar que la imagen va a volver a su estado original y por lo tanto quiere decir que se pierden todas las acciones o toda aquella modificación que hemos desarrollado o aplicado sobre la misma. Si volvemos nuevamente a instantánea 1,
van a observar que se rehacen nuevamente todas las acciones sin perder nada de nuestro trabajo. De igual forma, yo me puedo volver sobre cualquiera de estas acciones que hemos desarrollado, pero las instantáneas nos van a permitir tener un control. Es como devolvernos o simplemente volver hasta el final. Listo. Ahora, dejémoslo en este punto. Luego vamos a ir al menú menú capa, y le vamos a decir acoplar imagen. Cuando se acopla la imagen va a suceder lo siguiente. Van a observar que ambas capas se combinan y una vez combinadas aparece un fondo blanco. Dentro de ese fondo blanco voy a hacer lo siguiente. Van a observar que se bloquea y aparece la opción fondo activada. Ese no sería el ideal, ¿cierto? El acoplar la imagen. Para este caso, lo ideal es volver nuevamente a la instantánea, ir al menú capas, y en el menú capas simplemente le voy a decir combinar visibles. Aquí pueden observar perfectamente el atajo de teclado, que es Shift Control E. Listo. Una vez combinadas las visibles, van a observar entonces que ya estas dos capas se unifican en una sola y aparece el fondo completamente transparente. Listo. Esto nos va a permitir realizar el montaje dentro de la revista y realizar su respectivo diseño. Luego puedo proceder en segundo lugar a duplicar la imagen. Voy a darle la opción duplicar, y una vez duplicada vamos a comenzar a trabajar sobre ella. Van a observar que aquí podemos realizar las siguientes opciones. Recordemos, en el menú imagen podemos trabajar todo lo que corresponde a el control del color. Podemos trabajar lo que es el brillo, en caso de que ustedes lo requieran. Podemos trabajar también lo que es el contraste. Podemos también trabajar lo que son los niveles de saturación o los niveles de color, que se trabajan en RGB, rojo, verde, azul y así sucesivamente, tal cual como ustedes lo observan acá. Estas herramientas los podemos trabajar de acuerdo a la calidad que ustedes le quieran dar a la imagen. Listo. Yo quiero que la imagen sea reluciente, se vea nítida para poder trabajar dentro de la revista. Voy a duplicar acá nuevamente la capa. Listo. Y vamos a darle color. Por ejemplo, aquí le voy a dar color rojo y a esta le voy a dar color naranja. Voy a seleccionar la capa naranja y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir al menú filtro, le voy a decir desenfocar y le voy a decir desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano me permite hacer esto: desenfocar la imagen tal cual como se aprecia en la previsualización, y le voy a dar OK. Tenemos que la capa naranja está desenfocada y la capa roja está en su estado normal. A la capa desenfocada entonces le voy a dar un modo de fusión. Tenemos que estar en modo normal. Le podemos dar disolver, oscurecer, y van a observar que esto nos da determinada nitidez para poderla trabajar dentro de la respectiva publicación. Me gusta tal cual como se ve aquí. A esta capa le podemos trabajar los niveles de tal manera que se vea un contraste lo más profesional posible. Listo. Tal cual como se aprecia, se evidencia aquí. Listo. ¿Qué más efectos podemos desarrollar? Ustedes pueden trabajar la opción de imagen, ajustes, pueden mostrar las curvas que nos permiten trabajar los niveles RGB, que son rojo, verde y azul, que permiten darle ya sea mayor brillo, ¿cierto? Darle mayor oscuridad, etcétera. Ustedes pueden buscar un equilibrio entre ambos colores. Yo puedo decir que deseo trabajar solamente con el rojo, puedo aumentar los niveles de salida del rojo o simplemente disminuirlos, y obtenemos este tipo de resultado, ¿cierto? Puedo decir aumentar el verde, puedo hacer esto inicialmente, puedo reducirlo de esta forma, o simplemente puedo seleccionar el azul, ¿cierto? Y ya ustedes se darán cuenta de cuáles son las respectivas modificaciones que se presentan al realizar este tipo pues como interacción. Voy a aumentarle un poco el contraste.
Hay una segunda opción, y es que las curvas se pueden trabajar ya sea desde el menú de imagen o simplemente también desde las mismas capas. Ejemplo, vamos a observar que aquí aparece la opción de ajustes. Yo puedo seleccionar entre los ajustes la opción crear una nueva capa de ajuste de brillo y contraste, crear una nueva capa de ajuste de niveles, crear capa de ajuste de curvas, crear una nueva capa de ajuste de exposición, crear una nueva capa de ajuste de intensidad, crear una nueva capa de ajuste de tono y saturación, crear una nueva capa de ajuste de equilibrio de color, crear una nueva capa de ajuste de blanco y negro, crear una nueva capa de ajuste de filtro de fotografía, crear una nueva capa de ajuste de mezclador de canales, crear una nueva capa de ajuste de consulta de colores, crear una nueva capa de ajuste de inversión, etcétera. Pueden encontrarse con muchas opciones. Para este caso me interesa la opción de curvas. La puedo seleccionar, ¿cierto? Y van a observar que esta capa se hace en medio de las dos. Esta capa siempre va a afectar a los elementos que estén debajo de ella. Quiere decir que si yo modifico, para este caso, la imagen afectada no está siendo la capa naranja, sino la capa roja. Puedo desactivar la capa naranja para mirar los resultados directamente sobre la capa roja. Esto es lo que sucede entonces al modificar y realizar esa respectiva distorsión. ¿Listo? Se puede dar desde el rojo, se puede dar desde el verde y también se puede dar desde el azul. ¿Listo? Tal cual y como se presenta acá. O simplemente le podemos decir al programa que lo haga de una forma automática. Ahí está, se supone que el ajuste es automático. O simplemente procedemos a modificar de acuerdo al interés o al resultado que deseamos obtener. Listo. Nuevamente también podemos aplicar capa de ajustes de niveles, tal cual como se presenta acá. Ustedes pueden decir que desean trabajar más oscuro, puede ser aumentar el contraste 2, aumentar el contraste 3, o simplemente aclarar las sombras, que sea más claro, que sean medios tonos más brillantes y que sean medios tonos más oscuros. Esta es la que yo necesito. Me parece que es ideal para trabajar dentro de la publicación. Si activáramos la capa 1, donde está el desenfoque, van a observar que los cambios no se notan mucho. O sea que ya ustedes mirarán si es válida la opción de dejarla activa o simplemente desactivarla. Listo. Ahora, vamos a mirar qué otro tratamiento podemos aplicar ya para mandarla al programa InDesign. Para este caso entonces vamos a ir al menú archivo y le vamos a decir guardar para web. Listo. Como lo vamos a guardar para web, vamos a decirle entonces que nos guarde como PNG 24. Recuerden que el formato PNG 24, a diferencia del formato JPG, nos ofrece la opción de tener un canal de transparencia. Recuerden que a ese canal le llamamos alfa. Por estándar de diseño en todo este tipo de programas y en este tipo de software, el canal alfa siempre va a tener transparencia. A diferencia del canal JPG, que siempre va a manejar, tal cual como ustedes observan aquí en el ejemplo, va a manejar un color ¿qué? Va a manejar un color blanco. Ya ustedes lo pueden definir. En Illustrator, si no estoy mal, siempre nos va a mostrar la opción de qué color le podemos dar, pero no recuerdo muy bien aquí en estos momentos de Photoshop cómo lo podemos hacer. Revisar el color de monitor, cómo serían en un Mac, cómo se verían en un RGB o en un perfil de documento. Vamos a ver aquí en color de monitor. Progresivo, JPG, puede ser un PNG 8, pero van a observar cómo pierde calidad la imagen. Van a observar JPG, ¿cierto? Vamos a observar PNG, pero si le damos PNG 24, van a observar que va a respetar la transparencia. Listo. Aquí vamos a observar que la imagen estaría pesando 7,6 megas. Listo. Quiere decir que si esto se fuera a cargar en una página web, este sería el tiempo en que se demoraría en cargar. Listo. La calidad de los píxeles, para este caso, ustedes la pueden dejar aquí en bicúbica o bicúbica más suavizada. ¿Qué quiere decir eso? Que suaviza los píxeles para poder dar una mejor resolución a la imagen. Listo. Vamos a esperar a que acabe de previsualizar
y finalmente obtendremos el resultado de la imagen. Aquí está, vamos a decir guardar. Esto lo estoy guardando en una carpeta que se llama material tutorial. Voy a ponerle aquí imagen portada. Muy bien, voy a guardar de esta manera y le doy guardar. Quiere decir que ya tenemos ese insumo o ese tratamiento de imagen listo para poder realizar la respectiva diagramación dentro de la revista. Algo para notar, podemos decirle aquí en la opción capa, podemos buscar estilos de capa. En los estilos de capa vamos a encontrar efectos muy interesantes que nos van a permitir tener un resultado más óptimo, o dependiendo de los efectos que deseemos desarrollar. Ejemplos: hay un efecto en el cual yo puedo hacer lo siguiente, voy a darle a esta capa un color, por decir algo, violeta. En la capa violeta yo le di este color de fondo, correcto. En la capa violeta entonces voy a hacer un montaje sobre la capa roja. Voy a ir al menú capa, voy a ir a la opción estilo de capa y le voy a dar sombra paralela. La sombra paralela, al previsualizar, permite realizar este tipo de efectos, tal cual como ustedes lo observan acá. Y es que toma la imagen y sobre la misma observen la sombra que da alrededor, ¿cierto? Pero esto es lo que en este caso no me interesa. Yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, entonces voy a proceder a realizar un retoque para que este tipo de cosas no se nos vea en la imagen. La opción aquí más acertada sería entonces seleccionar, ¿cierto? Irnos al menú selección, darle modificar y darle la opción de contraer. Vamos así que por favor se contraiga 2 píxeles. Vamos a observar entonces que la selección se contrae. Vamos a contraerle más, modificar, contraer, que en este caso sean 5 píxeles. Sí, creo que es razonable. Y recuerden que le tenemos que dar la opción de invertir, porque si le doy suprimir inicialmente, observen lo que pasa. Vamos a darle el menú selección, invertir, le doy suprimir, de tal forma que ese efecto ya no se va a observar. También puedo llegar, seleccionar nuevamente, darle selección, modificar y darle la opción de desvanecer. Le puedo decir que se desvanezca 5 píxeles, de tal forma que si yo le doy suprimir, al invertir, van a observar que no se va a ver muy brusco el recorte. Listo. Vamos a hacer entonces otro montaje o efecto especial para que tengamos otro tipo de resultado especial. Bueno, vamos a observar entonces que me permite hacer este tipo de efectos. Por ejemplo, aquí tomé la capa 3, o sea la capa amarilla con la bandera de Venezuela. En caso de que quisiera hacer un cabezote más llamativo o que me permita pues trabajar el fondo. Saben que la bandera de Venezuela es icónica por sus estrellas, porque es la única pues que la diferencia entre la bandera de Ecuador y de Colombia. Puedo hacer aquí un efecto, puedo ir al menú edición, la opción de transformar y le puedo decir perspectiva. Y la perspectiva nos permite hacer, por decir algo, este tipo de efectos. Manejar pues como, si ustedes quieren, como un efecto más atrevido, ¿cierto? Más popular, para que pueda contrarrestar a la metáfora visual o imagen a la cual queremos hacer referencia. Yo, por ejemplo, quiero dejar este tipo de espacio para poderlo trabajar dentro de la revista. Hay muchas opciones las cuales puedo buscar y yo también puedo trabajar.
cual y como se presenta acá. O hay una segunda opción y es el menú edición, transformar, distorsionar. Con distorsionar seleccionamos desde cada uno de los extremos y de esta manera podemos buscar el ángulo el cual estamos deseando encontrar para poder desarrollar su respectiva modificación. Listo. Por decir algo, podemos dejarla hasta este punto, así. Yo podría dejarla así, tal cual como ustedes lo observan. O simplemente luego, una vez aplicada la transformación, va nuevamente a edición, transformar y le damos perspectiva. Y la perspectiva me permite hacer entonces este tipo de efectos para poderlo aplicar en el diseño o en el montaje que queremos desarrollar. En caso de querer girar, podemos ir nuevamente a menú edición, transformar y le decimos transformación libre o simplemente le damos control T. Con control T podemos hacer esto y ya pues podemos seguir trabajando las respectivas modificaciones para poder aplicar al diseño. Aquí puedo llegar nuevamente, edición, transformar, podemos decirle nuevamente distorsionar y correr las puntas, ¿cierto? O la bandera hasta el punto deseado. Aquí voy a aplicar nuevamente sobre otro punto. Voy a decir nuevamente edición, transformar, distorsionar. Vamos a correr más este extremo, si lo permite el programa, claro está. Y finalmente, este puede ser el resultado. Listo. Hay otro efecto que es para estilizar las capas, que es de llegar, seleccionar la imagen, vamos a ir al menú capa, estilo de capa y le vamos a decir resplandor exterior. En el resplandor exterior, aquí simplemente seleccionamos el color del cual deseamos poner el resplandor, le damos al tamaño y aquí es donde se obtienen este tipo de efectos, los cuales pues no recomiendo mucho, pero algunas personas todavía optan mucho por trabajar con él. Entonces ahí tenemos ya una parte de ese montaje. Vamos a desactivar la capa, vamos a ir entonces al menú archivo, guardar para web. Ya saben cuál es el procedimiento que se hace al respecto para guardar este tipo de imágenes que lo explicamos anteriormente. Esperemos a que cargue la imagen ya que está bastante pasada. Aquí aparece ya con su respectiva transparencia. Le damos guardar. Y dejémosla aquí como imagen portada. Nuevamente. Me pregunta que si deseo reemplazar. Le decimos que sí. Y finalizamos ya esta primera parte que corresponde al tratamiento de la imagen, su recorte y o calado para aplicarlo dentro de la respectiva portada. Espero les haya gustado y quedado claro este concepto. Gracias por la atención prestada.